Así terminamos. Le damos el lugar nuevamente a nuestro hermano Brian, ¿sí? Y que el Señor lo use con poder. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Amigos, iglesia, ¿quién ya se cansó? ¿No? Otras 2 horas aquí. Muy bien. Muy bien, iglesia. Ahora vamos a pasar a nuestra última ponencia o clase. El día de hoy estaremos hablando acerca de la disciplina en la iglesia. Es muy importante que podamos traer a memoria todo lo que aprendimos el día de hoy. Desde la primera ponencia, hablando de la predicación expositiva, cómo nos acercamos fielmente a un texto, cómo aprendemos acerca del discipulado 1 a 1, es muy importante, eso también vamos a traerlo, y membresía. Esta clase va a ser muy práctica, entonces les voy a pedir en un ratito más que nos juntemos como en parejas o en 2 o 3 personas, vamos a hacer un ejercicio ahí interesante, ¿vale? Es importante entender qué es la disciplina porque cuando hablamos de ella, la disciplina bíblica dentro de la iglesia, empiezan a surgir preguntas como ¿se debe o no se debe disciplinar a una persona? ¿Cómo se debe hacer la disciplina en la iglesia? ¿Cuándo y cómo se debe hacer? ¿Y hasta dónde debe llegar la disciplina en la iglesia? Y justamente esta clase reúne como resultado de las 3 anteriores algo que debe traer tranquilidad a la iglesia de Dios. Entender qué es y cómo se debe aplicar de forma práctica. Nadie escucha disciplina bíblica y se queda tranquilo. Es un ambiente relajante disciplinar a alguien. Pero la Biblia no evita el tema. Y nosotros tampoco debemos evitarlo, iglesia. En esta clase estaremos estudiando únicamente 2 puntos. Número 1, vamos a ver parámetros iniciales. Vamos a establecer esos parámetros que componen a la disciplina bíblica dentro de la iglesia. Es decir, cuáles son los principios bíblicos que la sostienen, bajo qué versículos nos estamos basando, qué dice la Biblia acerca de eso, qué elementos deben existir para que podamos ya realmente llamarle disciplina bíblica. Y una aplicación práctica, un punto número 2 acerca de ejemplos. Vamos a aplicar estos parámetros que estamos aprendiendo con ejemplos reales y prácticos para entender cómo funciona en la vida cotidiana. Ya vimos que es labor de la iglesia y de la membresía el poder disciplinar. Y es labor también del discipulado disciplinar a una persona. Me gustaría hacerlo de forma interactiva, así que probablemente ahorita no sé si podamos pasar micrófonos o nos pongamos de pie. Ahorita podemos ver eso, pero me gustaría que ustedes participaran. Les pido por favor que, vamos a dividir a la iglesia en la mitad, si quieren esta mitad del hermano de la camisa azul a mi izquierda, busquemos Mateo 18, 15 al 20 por favor. Y de la hermana de la blusita como cafecita, a mi derecha vamos a buscar 1 Corintios 5 del 1 al 5. De todas maneras van a estar apareciendo ahí en pantalla. Si llegáramos a necesitarlos, por favor, las podemos leer ahí también, ¿vale? Les pido por favor que nos unamos todos juntos en lectura, Mateo 18, 15 al 20, después iniciamos con una oración. Dice la palabra de Dios: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea como para ti, como el gentil y el recaudador de impuestos. Lean conmigo el versículo 18, por favor. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. 19 leemos también. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Inclinemos nuestros rostros, iglesia, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a profundizar en el tema de la disciplina bíblica, Señor, según el modelo que tú mismo estableciste para tu iglesia.
No permitas que nuestros ojos se desvíen hacia pensamientos terrenales, creyendo que las formas en que tu palabra nos las enseña son erradas o anticuadas. Permite, Padre, que a través de esta clase nazca en nosotros el amor y la preocupación espiritual por cuidar de tu iglesia, de tu rebaño. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder ser una iglesia sana, una iglesia que aprende a disciplinar. Señor, pero que también sabe cómo amar tu palabra, enseña tu palabra, porque sabemos que Dios al que ama, disciplina. Ayúdanos a comprender cómo aplicar esto correctamente. Danos paz y tranquilidad, Señor, pero también el compromiso de permanecer firmes en las Escrituras para no pecar. Porque muchas veces corregimos a otros e ignoramos las áreas en las que tú sigues tratando con nuestro propio pecado. Te pedimos sabiduría, gracia y discernimiento, amor para tratar este tema con fidelidad, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El objetivo principal de esta pequeña clase es proporcionarte un panorama general de lo que es disciplina en la iglesia, ayudarte a entender cuándo y cómo ejercerla correctamente, porque muchas veces el problema, iglesia, no es si la iglesia realmente cree o no en la disciplina, sino que no sabe aplicarla bíblicamente, sin caer en esos extremos de moralismo o legalismo. Durante los siguientes minutos vamos a desarrollar esta explicación en dos textos particulares, pero quiero traer aquí dos principios que ya mis hermanos les han enseñado anteriormente. Número 1, la iglesia debe disciplinar a la iglesia. Y número 2, el discipulado es una forma de disciplina. Leamos nuevamente Mateo 18, 15 al 16, iglesia. Y aunque el tema de la disciplina tiene un enfoque tanto privado como público, vemos que Jesús comienza siempre con un acercamiento personal. Antes de exponer, antes de señalar públicamente, antes de actuar frente a todos, existe un llamado de buscar al hermano en privado. Porque el objetivo principal de la disciplina no es avergonzar al pecador, sino ganar al hermano, transformar su corazón, buscar verdadero arrepentimiento. Eso es realmente lo que completa la intención del corazón. La disciplina bíblica, vamos a ver si está por aquí, el versículo, ese mero. La disciplina bíblica, en términos generales, entonces, es discipulado. No nace del deseo de exhibir de pecar, sino del amor que busca restaurar el corazón. Y me gustaría que esta fuera la definición que se daban acerca de disciplina bíblica, porque pareciera algo completamente opuesto a lo que nosotros deberíamos hacer día con día, platicando con nuestros hermanos en nuestra lectura diaria, platicando en temas de conversaciones cuando compartimos alimentos, y no, realmente es nuestro día a día. Nosotros buscamos discipulado y a través de él también conseguimos disciplina bíblica. Esta, claro, en privado, pero también existe la disciplina en público. Por otro lado, si nos vamos a otro texto, no únicamente a Mateo 18, donde observamos esta disciplina en privado, vemos otra cosa completamente diferente a lo que Jesús presenta en Mateo 18. Lean conmigo, por favor, 1 Corintios 5, del 1 al 5. Vamos a leer, yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, yo leo el tercero, ustedes el cuarto, y nos unimos todos juntos en el versículo 5. 1 Corintios dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. ¿Ustedes? Gracias. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Ustedes? Todos juntos, entreguen a ese tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pareciera que Pablo simplemente ordena excluir al pecador sin mencionar primero las advertencias privadas o procesos graduales que observamos en Mateo 18. Y no regreso tanto a ese texto en particular porque mis hermanos han hecho una gran labor en exponer ya esos dos textos en sus clases en particulares. Platicábamos ahorita que providencialmente no nos pusimos de acuerdo, pero escogemos esos textos porque son los textos que nos orientan a este tipo de enseñanzas. Muchos dirían que esto sucede ya que el pecado es escandalosamente público. En este texto que acabamos de leer, Pablo definitivamente no decide acercarse y decir, oye hermano, arrepiéntete, sino que le dice a la iglesia, expúlsalo, ¿vale? Entrégalo a Satanás. ¿Terminaríamos haciendo que las decisiones de la iglesia dependan de valores morales entonces? Simplemente saber si un pecado es más o menos correctible que otro, si uno es más o menos peor que otro, para determinar si necesitamos o no expulsarlo de la iglesia, expulsarlo de la membresía, determinar que no es apto para tomar la cena del Señor.
Porque la iglesia no define el pecado según la cultura, lo define según la palabra de Dios que estamos leyendo. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Existe una relación real entre Mateo 18 y 1 Corintios 5? Ese es el marco a través del cual vamos a estar meditando en esta sesión. Iglesia, debemos aprender a hacernos las preguntas difíciles. Responda nada más asintiendo o negando con su cabeza. ¿Podemos disciplinar nosotros a un miembro de la iglesia? ¿Debe la iglesia aceptar a alguien que vive en pecado sin arrepentimiento? ¿Debemos compartir la cena del Señor sin discernir la salud espiritual de esa persona? ¿Qué pecados requieren disciplina privada y cuál es disciplina pública? ¿Cuándo y cómo restauramos a alguien que ha sido apartado de la membresía o excomulgado, en otras palabras? Tener un marco teológico nos ayuda a responder a estas preguntas con fidelidad. Así que meditemos en algunas preguntas que debemos responder. Número 1, ¿debe ejercerse disciplina en la iglesia? La respuesta es sí. Si nos abstenemos de ejercer la disciplina cuando Dios nos llama a hacerlo, estamos diciendo en el fondo que creemos amar mejor de lo que Dios ama. Hebreos 12:6 dice, el Señor ama, al que el Señor ama disciplina. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo también nos recuerda que ninguna disciplina parece ser causa de gozo en un momento, sino de tristeza, pero después produce ¿qué? Fruto apacible de justicia. El amor debe motivar a toda la iglesia a ejercer la disciplina, hermanos. Una iglesia que nunca corrige tampoco está amando verdaderamente. Ojo, lo voy a repetir otra vez. Una iglesia que nunca corrige tampoco está amando verdaderamente. Está tolerando la destrucción silenciosa del hermano mientras sonríe espiritualmente para no incomodar a nadie. Vivimos en una generación donde muchas veces se llama amor a la permisividad, pero Dios jamás separa su amor de su santidad. Van juntos. Entonces la respuesta es sí, se debe ejercer disciplina en la iglesia. 2, ¿por qué las iglesias deben ejercer disciplina? Te menciono al menos 6 razones del por qué. Número 1, es bíblica. Lo vemos en textos como los que acabamos de leer. 1 Corintios 5, Mateo 18. Número 2, es una extensión del evangelio, hablando del discipulado. Promueve la santidad de la iglesia, protege el testimonio de Cristo, porque si nosotros permitiéramos ver este tipo de conductas en la iglesia, personas no creyentes, al recibir ese testimonio, no estarían recibiendo el evangelio completo de Cristo. Advierte a los pecadores que no son prácticas tolerables en la iglesia, que no son la palabra de Dios, no son testimonio de Cristo. Y preserva el nombre y la reputación de Jesucristo delante del mundo, aquella persona que cumplió perfectamente con los estándares que nosotros no podemos cumplir. Porque cuando la iglesia tolera deliberadamente el pecado sin arrepentimiento, el mundo no concluye que Dios es amoroso, concluye que Dios no transforma a nadie. Casi dejamos esa tarea a la sociedad. Pregunta número 3, ¿cómo define la iglesia a la disciplina bíblica? La disciplina, a términos muy sencillos, es parte del proceso de discipulado. Es la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo a un camino mejor a través de la enseñanza y la corrección. Pueden ser de 2 tipos, una disciplina formativa y una disciplina correctiva. Cuando ayudamos al creyente en la enseñanza, en la instrucción y en la exhortación, estamos disciplinando de formativamente, ¿vale? Estamos acercándonos a una persona para instruirla en la fe cristiana, y eso también es disciplina. Eso sucede más en grupos de discipulado. Yo me acerco a mis hermanos y le digo, oye, ¿cómo estás? Y aquí quiero recalcar 3 preguntas muy importantes que mi hermano Luis mencionó en su clase. Me gustaría que las apuntaran porque a eso nosotros en Gracia Abundante le llamamos rendición de cuentas. ¿Cómo podemos disciplinar a una persona en un proceso de discipulado de forma privada, 1 a 1? Número 1, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? Y esto abarca cómo está tu lectura bíblica, cómo está tu vida de oración, ¿estás confesando tus pecados constantemente? Número 2, ¿cómo está la relación con tu familia? Aquí pueden entrar tu relación de esposa, tu relación de hijos, tus relaciones interpersonales. ¿Hay peleas seguidos? ¿No hay peleas seguidos? ¿Cómo está esa relación con tu familia? Y número 3, ¿cómo está tu santidad? Aquí hay preguntas difíciles que hay que realizar, hermanos, muchas veces. ¿Cómo está tu santidad sexual? ¿Has visto pornografía? ¿Estás en algún pecado que no has podido confesar? ¿Hay personas que saben de tu pecado y a partir de eso no buscas arrepentimiento? Crecer en santidad de Dios nos demuestra realmente que crecemos en santidad de aprender la disciplina bíblica.
Les entregamos esas herramientas para que ustedes mismos puedan estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Eso es disciplina entre ustedes. Nace naturalmente de un discipulado privado. Por el otro lado tenemos a la disciplina correctiva, la que ayuda a corregir al discípulo frente a un pecado persistente. Pongo un ejemplo, esa persona ya está bajo cierta disciplina formativa, están uno a uno con una persona tal cual nos los enseñó Jesús en Mateo 18 y rehúsa arrepentirse. Está persistentemente amando su pecado y vemos que es falta de arrepentimiento. En ese momento nosotros podemos llevarlo directamente a 2 o 3 personas, a los líderes de la iglesia, a los pastores, y de no confesar su pecado y arrepentirse, a la iglesia. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina eclesiástica? Bueno, 1 Corintios 5 nos los dijo ahorita. Encontramos al menos 5 propósitos en este texto. Número 1, exponer al pecado. La iglesia no debe disfrazar de gracia lo que realmente es tolerancia pecaminosa. El hermano está pecando, el hermano debe ser corregido. Número 2, advertir. La iglesia bíblica, la advertencia bíblica también es amor. Número 3, salvar. La disciplina busca llamar al pecador al arrepentimiento genuino. Y aquí traigo una frase que recalqué muchísimo en la primera ponencia de predicación expositiva. Lo que buscamos al salvar a nuestro hermano o hermana en pecado es un arrepentimiento genuino y un cambio en el corazón. Número 4, proteger. El pecado tolerado termina afectando a toda la congregación. No podemos permitir que la iglesia vea que ese pecado que está tolerando nuestro hermano sea como normal dentro de una iglesia donde los demás están buscando santidad. Y número 5, da testimonio de Cristo. La iglesia debe reflejar la santidad delante del mundo. Pregunta siguiente, diferencias entre Mateo 18 y 1 Corintios 5. A este punto de la clase espero que puedas notar que hay diferencias significativas entre lo que dijo Jesús y las palabras de Pablo. Casi parece que Pablo se apresura a disciplinar severamente, mientras que Jesús toma la disciplina con una mayor cautela. ¿Está acaso Pablo contradiciendo las palabras de Jesús entonces? La respuesta clara es, por supuesto que no. Nota estas 3 diferencias entre ambos textos. En Mateo 18 vemos 3 características muy evidentes. Número 1, hay necesidad de discernimiento. Primero se acerca uno a uno para ver si realmente la persona entiende que está en pecado. Número 2, el pecado debe confirmarse. Se evalúa la severidad del pecado, si hay arrepentimiento o no. Se le da la oportunidad a la persona de expresarse y saber si realmente hay un arrepentimiento genuino. Y número 3, existe un proceso gradual. No se lleva directamente a la congregación. Se evalúa el pecado, se le dice a ese hermano, uno a uno, después 2 o 3 personas, no procede, sigue la presentación a la iglesia. Y en 1 Corintios 5, otras 3 características. Número 1, el pecado ya es público y evidente. No nos dice Pablo exactamente todo el contexto acerca de, pero sí dice que la iglesia estaba completamente enterada de lo que había sucedido. Tanto así que la iglesia entera podía ver el pecado de esta persona. Toda la iglesia lo conoce. La impenitencia es clara, la persona decide perseverar en su pecado y muy probablemente ya había pasado en este proceso del arrepentimiento uno a uno. Entonces Pablo simplemente decide decirles, expulsen a esa persona de la membresía. 3 posibles conclusiones que me gustaría que se llevaran sobre el contexto general de lo que es la disciplina bíblica es que, número 1, debe haber arrepentimiento genuino. No debe haber una disciplina formal al inicio si vemos arrepentimiento genuino. Si tú te acercas con la persona y esa persona reconoce, ¿sabes qué? He pecado. He pecado, es un pecado por el cual estoy batallando, pero estoy completamente arrepentido. Quiero volver a Jesús. Ayúdame a hacerlo. Vemos en su corazón el deseo de arrepentimiento, lo ayudamos, lo discipulamos, le damos las herramientas para poder hacerlo, no lo abandonamos. Pero no vemos una disciplina formal tal cual de llevarlo directamente de los líderes o de la iglesia. Número 2, hay una impenitencia persistente. La persona rehúsa arrepentirse y dice, yo me siento muy cómoda con mi pecado. Ahí sí, disciplinamos bíblicamente según Mateo 18, según 1 Corintios 5. O nos encontramos con un pecado extremadamente escandaloso, como el que nos plantea Pablo. Ahí puede existir una excomunión inmediata o temporal hasta observar fruto genuinamente. Y no estamos diciendo que la persona ya no pueda asistir a la iglesia, simplemente estamos diciendo no podemos estar de acuerdo con que esta persona persevere en pecado sin arrepentimiento. Caminamos con esa persona y si esa persona se arrepiente, por supuesto que podemos evaluar el pecado. Pero lo que la iglesia dice es, como miembros, no podemos estar de acuerdo con que esta persona realmente sea o no salva. No podemos todavía reconocer eso porque nos ha mentido, ¿no? Es importante reconocer eso porque también así protegemos al rebaño de Dios.
Hasta aquí se plantean 3 escenarios entonces en los que nosotros podemos discernir cuándo y cómo aplicar la disciplina bíblica. Ahora me gustaría llevar los siguientes minutos de esta charla a ejemplos reales, donde ustedes puedan más o menos ejercer este tipo de prácticas. Todos, como iglesia aquí, ¿quiénes son miembros? Tienen la tarea de disciplinar a las ovejas de la iglesia Vida Nueva Iztapalapa. Vamos a ver cómo funcionaría. Me gustaría que se juntaran justo así como están en 2 personas. Les voy a leer 3 casos. Voy a leer caso por caso y me gustaría que ustedes tomaran notas sobre el caso que estamos a punto de escuchar. Les voy a dar 2 minutos, y ojo, 2 minutos, para poder discernir en algún texto bíblico por el cual respalden su decisión, se debe o no se debe disciplinar, cómo lo harían ustedes, ¿vale? Entonces, ya se los dije. Importante, qué bueno que me salió esta diapositiva. Solamente para terminar como esa línea de 1 de Corintios y Mateo 18, 1 de Corintios 5 empieza justo donde Mateo 18 termina, que es una línea muy clara que ya hablamos. ¿Listos? Vamos a leer el primer caso. Se pueden juntar con 2 o 3 personas alrededor. Vamos a tomar notas. Caso número 1. José estaba involucrado activamente en el ministerio de beneficencia de su iglesia e incluso ayudaba a dirigirlo. Sus mejores amigos, que eran ancianos de la iglesia, habían tenido conversaciones con José acerca de sus dudas sobre la fe cristiana. Un día, la mujer de José se puso en contacto con uno de los ancianos y les dijo que José se había involucrado recientemente en una aventura extramatrimonial, tal vez más de una. 2 ancianos se reunieron en privado muchas veces con él, tratando el adulterio y sus dudas, sin resultado alguno. José admitió que sus actos estaban mal, pero sus contestaciones a las preguntas de si iba a seguir viendo a la otra mujer eran evasivas y ambiguas. Unas semanas más tarde, José dijo a los 2 ancianos que dejaba a su mujer y que su matrimonio se había acabado. Al cabo de unos días se trasladó. ¿Debe José ser excomulgado? Y si es así, ¿con cuánta prontitud, iglesia? Primera pregunta, ¿debe José ser excomulgado? Si es así, ¿con cuánta prontitud? Tienen ya el caso, 2 minutos para discernir si tienen algún texto bíblico por el cual respalden la situación de José y su veredicto. Corre tiempo. Muy bien, tiempo, 2 minutos demasiado, ¿verdad? Tiempo para decir. Sí. Muy bien.
¿Quién dijo yo? ¿Usted? Yo creo que nos podemos poner de pie si quieres, nada más, y podemos exponer qué piensas del caso y las preguntas. ¿Debe ser o no excomulgado? ¿Con cuánta prontitud? ¿Tienen algún texto? ¿Vale? Nosotros pensamos que sí, porque no se va a querer arrepentir, o sea, ya toma la decisión de no arrepentirse y lo más pronto posible para que la iglesia no piense que es un pecado tolerable, ¿no? Que no se contamine, no se quede de rebaño. Claro. Y 1 Corintios 5. Dice ese, el que acabas de decir. Bueno, es uno muy bueno. ¿Alguien más? Ahí, adelante, por favor. Acá están de este lado, hermanos, leyendo. Vemos también que hacía mención de que ya había hablado con los ancianos. Correcto. Que había sido expuesto el caso en la iglesia, pero también nos queda el versículo que está en Hechos. No sé, ya está, pero no, Mateo 18. Entonces, una vez que ya ha sido expuesto, entonces se toma la decisión de ser expulsado de forma inmediata. Claro. Muy bien, ¿una más? O sea, primero 1 Corintios, Mateo 18. ¿Alguien encontró algún otro diferente? Sí, pues, no. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, Claro. enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Ok. Sí, vemos enlistados en Gálatas todo ese tipo de particularidades que no para nada reflejan en la ciudadanía del reino de Dios. Y como bien lo explicaron, aquí pareciera ya haber ejercido Mateo 18. O sea, la persona ya había hablado con los ancianos de la iglesia. En varias ocasiones ya se había sentado con ellos y ellos, muy receptivos, estaban diciéndole, oye, a ver, ¿qué dudas tienes? O sea, ¿realmente piensas que el adulterio no es un pecado grave? ¿Por qué lo cometiste? Muestra signos de arrepentimiento y él parece perseverar. Quiero que lean conmigo la conclusión a la que llega esta iglesia. Tan pronto como José anunció que abandonaba el matrimonio, los ancianos determinaron que era característicamente impenitente, es decir, estaba constantemente pecando. José fue advertido repetidamente, pero estaba decidido a seguir su pecado antes que seguir a Jesús. Y eso es lo que tenemos que discernir, ¿vale? Porque tal vez una persona realmente pueda perseverar en pecado, ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos, mostrando verdaderos signos de arrepentimiento. Es por eso que no los llevamos directamente a 1 Corintios 5, porque queremos saber si realmente está arrepentido. Vemos que José no mostró signos de arrepentimiento de manera frecuente. Sabía lo que estaba haciendo, por lo tanto, y con el apoyo de todo el grupo de ancianos, los ancianos propusieron la excomunión inmediata de José. Toda la iglesia como cuerpo estuvo de acuerdo. Siguiente caso, apuntamos. Este es un poquito más largo. ¿Escuchan muy bien? Ah, ya les diré la conclusión. ¿Qué pasó? ¿Quién me la pasó la siguiente? ¿No la leyeron? No la leyó. Bueno, todos menos Belén puede responder esta. Ana era adicta al juego. Creció en una casa en la que sus padres jugaban por diversión. Nunca tuvieron consecuencias graves. Sus padres incluso le daban una cantidad fija de dinero para apostar en los viajes familiares a Las Vegas. Pero en la facultad, el deseo de apostar se volvió compulsivo. Frecuentó casinos, se suscribió a diferentes juegos online, tenía aplicaciones para jugar en su teléfono y después de la facultad, Ana convirtió esta adicción radicalmente. En su mayor parte estaba preocupada por su nueva fe, claro, pero seguía característicamente en esta adicción. Un año y pico más tarde empezó a jugar muchísimo más a menudo. Al principio, a sus amigos cristianos, un poco inmaduros también en la fe, les parecían graciosas sus historias acerca del juego. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que verdaderamente tenía un problema serio. Uno de ellos confrontó a Ana directamente y ella reconoció que podía apostar, pero no parecía ser un problema que practicaba de manera irresponsable. Ana aseguró que lo tenía todo bajo control. Un año después Ana se casó y esta
Y aquí la adicción de Ana se convirtió en el problema central de su matrimonio. Al principio, ella ponía a la defensiva a su marido cuando la confrontaba, diciéndole que él también había pecado apostando dinero en partidos de baloncesto universitario cuando eran novios. Pero Ana se ablandó después de una mala experiencia cuando perdió un par de miles de dólares. Admitió que tenía un problema de adicción al juego y decidió abandonarlo. Hasta aquí parecería mostrar signos de arrepentimiento, ¿no? Sus amigos de la iglesia fueron llamados a dar explicaciones. Los meses pasaron. La obligación de rendir cuentas era fuerte al principio, pero fue disminuyendo. Ana empezó a apostar otra vez y el problema creció rápidamente. La primera vez que salió, se arriesgó con apuestas más altas y perdió la cantidad de dinero más grande que había perdido nunca. Al día siguiente intentó salir del agujero apostando otra vez, pero el agujero se hizo inmenso. En ese momento tuvo una crisis, incluyendo lágrimas y nuevas promesas. Prometió que visitaría a la consejería de la iglesia, pero los meses después, el ciclo se repitió varias veces. Finalmente, una noche un anciano recibió una llamada telefónica del marido de Ana. Había sido encerrada borracha después de un altercado con un oficial de policía fuera de servicio. Estaba en un casino, perdió varios miles de dólares y se sintió fatal. Buscó refugio en el alcohol, se volvió agresiva y para acabar se puso a golpear a un oficial que trataba de calmarla. No la arrestó, pero la encerró en un calabozo del casino. Llamó a su marido para que la recogiera. Ella argumentaba que el hecho de que los casinos tuvieran calabozos era evidencia de que su pecado era bastante común. Además, el oficial la dejó salir del apuro. ¿No harían lo mismo sus amigos cristianos? ¿Debe excomulgar la iglesia a una adicta como Ana, que muestra algunas señales de remordimiento acerca de la adicción y sus consecuencias? 2 minutos, amigos. ¿Listos o necesitan un minutito más? ¿Ya? Perfecto. ¿Alguno que guste participar, además de los hermanos que ya participaron ahorita? Adelante, pues. Adelante, adelante. ¿O quién va a participar? Pero sin las herramientas correctas para cambiar. Entonces el proceso sería un proceso
información bíblica y las herramientas bíblicas correctas para que esta persona pudiera tener una información y que produzca una convicción en su vida de alejarse de ese tipo de pecado y empezar a tener a alguien a quien rendirle cuentas cercano, Total. ¿sí? Que esté observando, muy pegado, y empezar a darle toda la información, todos los versículos, todo el adoctrinamiento correcto dentro del discipulado, para que en sus convicciones vea el pecado de la apuesta como lo que es un pecado de idolatría, y empezar a retirarse del pecado. Claro, sí, totalmente. Y eso me gusta porque justo es buscar a una persona que le ayude, ¿no? O sea, inicialmente no es como, la retiramos de la membresía, le aplicamos disciplina bíblica, sino buscamos ayudarle, ¿no? Un arrepentimiento genuino. Tal vez ahí sería muy bueno también recalcar si vemos realmente signos de arrepentimiento y si sí, ¿cuáles? Sí, porque a veces puede ser solamente remordimiento, no un arrepentimiento genuino donde genere frutos. Adelante. Como vi que la hermana preguntó, entonces también, por ejemplo, si yo veo a un hermano que está, no sé, cometió un pecado, pero yo también lo estoy cometiendo, lo estoy practicando, ahí que es primero yo ir y rendirle cuentas a alguien, porque obviamente no puedo señalar su pecado porque yo estoy en lo mismo, ¿no? Ya. Pero ahí, ¿cómo se maneja? No, yo diría totalmente los dos. O sea, me acerco, oye hermano, vi que esto, la Biblia lo llama pecado. Acuérdense que también pecado es llamar a las cosas como Dios las llama, pecado. O sea, y odiarlo, repudiarlo, es decir, yo no quiero caer más. Una persona que se siente cómoda con su pecado es una persona que ni siquiera lo considera pecado, ¿vale? No considera que está transgrediendo la ley de Dios. Tú, por ejemplo, pones el panorama de, yo sé que lo estoy cometiendo, veo que el otro hermano lo está cometiendo. Para mí es, me uno con este hermano a discipularnos juntos en el pecado que ambos estamos cometiendo. Y vemos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Eso es buscar la santidad en un discipulado. ¿Alguien más? Adelante. En el Antiguo Testamento, bueno, había situaciones en donde se echaban suerte, ¿no? Algunas cosas, sobre todo en la cuestión del sacerdocio. Entonces, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, la hermana, pues, echa suerte aunque no tiene suerte. Mira, aparte, se dignó a perder varios miles de dólares, o sea... ¿Algún texto que hayan encontrado como para poder decir sí o no la disciplinamos bíblicamente, sí o no la retiramos de la membresía? ¿Por allá? Como que ese lado no nos ha querido llamar. Mateo 18. Mateo 18. Me gustaría que también vieran, o sea, analizando cada uno de los patrones en el Centro de Consejería de Gracia Abundante nos gusta mucho decir que el corazón de problema es el corazón del aconsejado. Siempre intentamos buscar cuál es ese ídolo del corazón que ha llevado a la persona a, quizá por un tiempo o de forma continua, estar en pecado, ¿no? ¿Notan algún patrón en particular en el corazón de esta persona? ¿Ha puesto algún límite a su pecado? ¿Muestra unos signos de arrepentimiento? ¿No? La energía, ¿no? ¿Qué texto nos podría llevar a pensar si realmente tuviera un arrepentimiento genuino? ¿Qué hace, por ejemplo, una persona que sí tiene un arrepentimiento genuino? Antes de leerles la conclusión. Bueno, ¿lo disciplina bíblicamente o no lo disciplina bíblicamente? Sí lo disciplina bíblicamente. ¿Sí la retiramos de la membresía? No la retiramos de la membresía. Ok. Me gustaría leer Mateo 5:29. Para mí, yo creo que este es uno de los pasos iniciales que mostrarían que una persona muestra o no arrepentimiento genuino en un caso tan particular, ¿no? Que dices, híjole, pero es que como que me está mostrando algo como que no. Órale, qué velocidad. Si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué dice, hermanos? Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Una persona que realmente tiene convicción de su pecado, un verdadero arrepentimiento, aun cuando persevera en él tal vez durante un tiempo, hace esto. Radicalmente busca las maneras de cambiarlo. Se acerca a confesarlo, se pone bajo la tutela de la iglesia, de la membresía, de los ancianos, de consejeros bíblicos para poder decir, hey, estoy pecando. No quiero, yo veo ese pecado en mi vida, necesito corrección. Sí, tal vez por el momento en el que yo estoy pecando no lo veo, pero necesito ayuda. Esa es una señal muy clara de una persona que está en arrepentimiento. Leamos la conclusión del caso 2. Belén, ahorita y ahora sí va. La tarde del domingo, después de la llamada telefónica del policía, los ancianos recomendaron la excomunión inmediata de Ana sobre la base de apostar compulsivamente y embargarse de manera pública. Aquí, en efecto, no aplicaron Mateo 18,
aplicaron 1 Corintios. Fue la primera vez que mucha gente de la iglesia supo acerca del problema. Y algunos se preguntaron si no sería mejor una advertencia, Mateo 18, de toda la iglesia antes que la excomunión. Pero los ancianos explicaron que el patrón había sido un patrón continuo de sucesos, acentuado por el tono profundamente serio y del altercado alcohólico con el oficial de policía. Colocaron a la iglesia en la posición de ser incapaz de confirmar con integridad el arrepentimiento de Ana, al menos por un tiempo. Deseaban que ella fuera capaz de demostrar su arrepentimiento en los próximos meses, momento en el que los ancianos podrían reafirmar su profesión de fe de forma gozosa y responsable. Y aquí algo que me sorprendió cuando leí este caso. El marido de Ana se presentó deliberadamente en la reunión de miembros. Quería que la congregación supiera que apoyaba a los ancianos. Y también quería que Ana supiera que él apoyaba la decisión de la iglesia, para que nada menoscabara la seriedad que el acto de la excomunión mostraría a su mujer. La congregación decidió expulsar a Ana con un solo voto en contra. En este caso en particular, yo creo que particularmente también me encontraba dividido. ¿Habrá sido una decisión buena o no habrá sido una decisión buena? Y aquí quiero traer un pasaje, bueno, el pasaje que utilizó Hugo sobre que la iglesia puede atar y desatar en este tipo de decisiones. En esta particular iglesia ellos decidieron excomulgarla durante un momento, bajarla de la membresía, prohibirle la cena del Señor durante un tiempo en lo que veamos si Ana mostraba signos de arrepentimiento. Ana tenía esa oportunidad, pero hasta el momento en el que lo llevaron a la congregación no mostró datos de arrepentimiento. Y un dato aquí particular que a mí sí me voló la cabeza es que el marido estuvo de acuerdo. Para mí ese es un acto de amor impresionante. Ya me está viendo mi esposa. Es un acto de amor impresionante, ¿no? Decirle a tu esposa, oye, te amo, pero estás en pecado, ¿no? Y por la salud de la iglesia y tu salud espiritual misma, tienes que ser excomulgado. Es un caso difícil. Déjenme ver cómo vamos. Yo quiero opinar algo. Dígame. Mira, yo por experiencia he visto que muchas veces la iglesia no tiene, hermanos, no hay una preparación suficiente, adecuada para tratar ese tipo de situaciones, sobre todo en las adicciones. O sea, dile a un drogadicto, no te drogues. Te va a decir, no, ya no, Señor, ya no enseña, y paz, va a caer otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para mí? Es que los hermanos que están ministrando ese tipo de problemas tengan más preparación en esas áreas. Simplemente porque, en todos los casos, como ese, ya sea adicción de comida, adicción de juego, adicción de cualquier droga, de sustancia, si no se les encamina bien adecuadamente. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, Adelante. vemos asociaciones laicas, alcohólicos anónimos, y eso a veces tiene más éxito en las adicciones que la misma iglesia, que debería ser al revés, ¿no? Sí. Dije totalmente porque en efecto muchas veces no nos encontramos preparados, pero o sea, me gustaría plantear la premisa de vuelta de decir, si no estuviéramos suficientemente preparados, ¿por qué Dios pondría ese tipo de casos en su iglesia? Él sabe que van a suceder y que son casos difíciles, y aún así le entregó ese tipo de discernimiento, ese tipo de juicio, si lo quiere ver de esa manera, a la iglesia. Una iglesia que está en constante preparación. Mentiríamos si dijéramos, ¿estamos suficientemente preparados para afrontar una situación o no lo estamos? ¿Vale? Pero siempre está la iglesia, nunca se dice uno, sino los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿vale? Y por otra parte, también ahí específicamente me fui al camino de buscar el ídolo del corazón de la persona, porque algunas veces no es tal cual la acción. En Gracia Abundante nos gusta decir eso como un árbol de frutos. O sea, hay deseos y pensamientos que producen acciones, pero esas acciones solamente es lo visible de ese pecado. Hay que ver qué hay más abajo, la raíz de ese árbol, qué está sucediendo ahí, qué pensamientos tuvo esta persona, por qué es que llegó, por ejemplo en este caso, a apostar dinero, qué la llevó a eso, qué sensación quería tener, tal vez quería sentirse victoriosa al ganar un juego, saber que podía controlar el azar, tal vez tener algún problema de identidad, algún problema en el particular del corazón es lo que detona. Recuerden, el problema del corazón es el corazón mismo, entonces aquí discernir eso es pero vital, porque si no podemos caer en este tipo de errores, de decir, oye, ¿debe o no debe? ¿No? Y, a ver, creo que también estamos todos de acuerdo que la iglesia puede equivocarse.
Eso sí es algo que se puede decir porque al final de cuentas nosotros somos los seres humanos, pero confiamos en la soberanía de un Dios que aún así dejó a la iglesia para que ella misma pudiera juzgar este tipo de acciones, ¿vale? Y a mí este tipo de principios siempre me hace pensar en Mateo 5, porque una persona radicalmente, aun cuando está, por ejemplo, en este tipo de adicciones, muestra signos de arrepentimiento. Podría batallar todas. Esta es una pregunta interesante. Una persona, por ejemplo, en ese ejemplo que nos puso el hermano, en adicción al alcoholismo, ¿podría batallar toda su vida con el alcoholismo y aún así mostrar genuino arrepentimiento? Totalmente. ¿La iglesia debería excomulgarlo? Pues extender la misericordia, ¿no? Hasta donde sea evidente su... Pero en ese caso, muestra signos de arrepentimiento, pero cae. Hablando, por ejemplo, desde la parte médica también de una persona en alcoholismo, diagnosticada como una enfermedad. ¿La tomamos, no la tomamos? Porque mencionaba que puede ser el ejemplo de, hay otras ayuda externa en el mundo que ayuda más que la iglesia en particular. Ahí sí creo que no podría estar de acuerdo en esa aseveración, porque nosotros creemos que en la Biblia podemos encontrar la respuesta a absolutamente todo este tipo de problemas. Entonces, la dirección no es, oye, no sé cómo tratar tu caso, te llevo al mundo, sino a ver, juntos vamos a sentarnos y ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de tu pecado. En el caso 1 se las dejé muy sencillo. La palabra tiene múltiples ejemplos acerca del adulterio, desde los mandamientos, no cometerás adulterio. Pero en este caso en particular toca discernir un poquito más qué hacer con esa persona, evaluar su corazón y ver si realmente es uno de nosotros o no es uno de nosotros. Total. O sea, realmente la santidad no se va a lograr hasta que estemos plenamente con el Señor. Exactamente, Uh-huh. el Señor venga, ¿no? Y Amén. nos tome. Pero, pues sí, puede ser ese, puede ser otro, pero está interesante. Está interesante. No, sí, es un debate impresionante. Vamos al último caso, amigos, porque ya no estamos pasando de tiempo. Y quiero este último caso nada más para concluir. Tercer caso, notas. Ana fue criada por una madre soltera que tuvo muchos compañeros sentimentales. La mayoría de ellos maltrataba a las dos. Añorando una figura paterna estable, Ana, a su vez, estableció un patrón sexual en su adolescencia, acostándose con múltiples hombres y dejando que se aprovecharan de ella. También desarrolló costumbres patológicas de automutilación y bulimia. Estando en la facultad, Ana estableció una amistad con un grupo cristiano, compañeros de estudio que se preocuparon por ella. En cierto momento, durante ese tiempo, empezó a considerarse a sí misma cristiana y se bautizó. Ahí shout out a las clases de mis compañeros, se bautizó. Su iglesia predicaba el evangelio, pero la mayoría de la predicación era superficial y la iglesia plena se preocupaba por supervisar a sus miembros. La mayoría de los que asistían al culto no se conocían entre sí, Ana incluida. Ella tardó poco en caer de nuevo en sus viejos patrones de pecado sexual y automutilación. Al cabo de terminar sus estudios, Ana empezó a asistir a una nueva iglesia, donde la Biblia era fielmente predicada y se enfatizaba la membresía. Fue recibida como miembro. La mayor parte del tiempo se mantuvo aislada, pero finalmente se unió a un grupo pequeño de mujeres donde finalmente admitió lo sola que estaba, y para su sorpresa, también confesó su pecado sexual. Un día, junto con un pequeño grupo de miembros que la apoyaban, se presentó en la oficina del pastor y confesó entre lágrimas un abultado nivel de actividad sexual durante los últimos meses. ¿Debe ser disciplinada Ana? ¿Deben tenerse en cuenta sus antecedentes y pasado familiar? 2 minutos.
Muy bien. Una vez más. ¿Quién dijo yo? Sam. Ah, adelante. No debía de ser obligada, sino que, pero sí debía de llevar un proceso en el cual se le estuviera tratando su caso porque mostraba signos de, empezaba como a notar signos de arrepentimiento. Ok. ¿Qué signos notaron de arrepentimiento ahí, ustedes? Bueno, como que principios como al, al buscar ayuda, al genuinamente como, pero al principio como ya no querer hacer lo que estaba haciendo, pero hay algo muy Ok. ¿Algún texto se basaron ustedes? sí, estábamos en Primera de Corintios 6, 18. Dice, huyen de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Uno más. Ahí como Mauro quiere decir algo, dice. ¿Ah, yo? No sé, es que te vi. No, sí, ¿Alguien más? O sea, si no. sí, pues sí, hay signos de arrepentimiento porque en la historia se cuenta que se confesó varias veces en la iglesia donde había estado, luego cuando regresa y con las mujeres y con los líderes. O sea, tendría que ser muy cínicas, confesar el pecado y no arrepentirse. Yo lo que veo es que sí hay, bueno, lo que veo es que sí hay un arrepentimiento y hay una lucha. Entonces lo que se tendría que hacer sería lo que comentaba también el pastor, ella someterse a disciplina y ser discipulada, y tener un seguimiento y rendición de cuentas a la lucha. Muy bien, iglesia. El pastor decidió presentar la situación al cuerpo de ancianos y recomendó no disciplinarla. Compartió la historia de Ana para escuchar sus opiniones, pero también para que los ancianos supieran cómo cuidar mejor a esta mujer. No se realizó acción formal alguna, en efecto, no se discipuló. Y ahí podemos ver justo, ¿no? Una persona arrepentida que se acerca directamente a la iglesia a decir, oye, yo quiero ser discipulada. Algo que creí que les iba a hacer como, híjole, a ver si la disciplinamos o no, fue que había confesado una actividad sexual durante los últimos meses. O sea, ella había estado pecando continuamente, pero llegó, esta es la parte increíble que denota el arrepentimiento, llegó con lágrimas en los ojos a la oficina pastoral a confesar su pecado y a someterse directamente a la consejería. O sea, ella fue pidiendo ayuda, ¿no? Cuando no tiene suficiente confianza en sí misma, acudió directamente a la confianza de la iglesia y la confianza de Dios. Aunque las lágrimas no son una muestra de arrepentimiento, pueden ser lágrimas de crocodilo. Sí, y aquí creo que el punto fue esa, no se realizó acción formal alguna en ese momento, ¿vale? Y vean que el mismo texto nos dice que recomendaron que la iglesia siguiera evaluando el caso. Compartió la historia de Ana para escuchar sus opiniones, pero que también la misma iglesia supiera cómo cuidar a esa mujer. Es decir, para esta mujer iba a ser difícil que al día siguiente no se acercara un hermano discipulándola de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues en este pecado? Y por lo menos si no mostraba signos de arrepentimiento, iba a estar constantemente siendo confrontada. Muy bien, iglesia, como conclusión simplemente quiero decirles que la disciplina bíblica no es algo diferente ni ajeno a nosotros. El Señor Jesucristo la ha instituido como una práctica y la ha dado a la iglesia como autoridad para atar y desatar en su nombre. El objetivo nunca es humillar, sino restaurar. Nunca es condenar, sino llamar al arrepentimiento. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿cómo estamos contribuyendo a la disciplina para que se refleje un amor y no un juicio? ¿Cómo podemos fortalecer el discipulado bíblico en nuestras iglesias? ¿Cómo respondemos nosotros cuando una persona se encuentra bajo disciplina? ¿La señalamos? ¿La tratamos con desprecio? ¿O nos preocupamos por su alma? Oramos por ella y caminamos a su lado buscando un cambio genuino de corazón. Que el Señor nos conceda muchísima sabiduría, amigos, para corregir con humildad, con gracia y para restaurar con amor y corazones dispuestos a cuidar
los unos a los otros para gloria de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a crecer espiritualmente como iglesia. Danos un amor genuino por tu Evangelio y por tu Hijo. Jesucristo es tan grande, Señor, que nos debe llevar a aborrecer el pecado, comenzando por el nuestro. Permítanos reconocer nuestras faltas con humildad y darnos a la disposición de la iglesia para hacer los cambios necesarios, que nos ayuden a conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Ayúdanos a abrazar la disciplina bíblica con el propósito correcto, a reflejar el amor de Cristo por su iglesia, que seamos una comunidad que exhorta con verdad, restaura con mansedumbre y acompaña con compasión y busca siempre la reconciliación para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Bueno, queremos dar gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron el día de hoy. El día de mañana también van a estar con nosotros, ¿sí? Mañana es la conclusión de este curso. Vamos a terminar con evangelismo y discipulado, ¿verdad? Hugo, ¿te toca a ti? Conversión y evangelio. Conversión y evangelio es el día de mañana. Con eso cerramos. La escuela bíblica va a ser normal. Vamos a estudiar el tema que nos toca. Y en el culto de las 11 de la mañana vamos a tener la participación de... Nada más participa.